si te dijera que Van Helsing, el legendario cazador de vampiros, podría tener raíces en una historia real? Tal como ocurrió con Blancanieves, inspirada en una joven noble del siglo XVI. Detrás del mito del cazador de monstruos, también se esconde una figura que existió y que fue mucho más que un personaje de ficción. Abraham Van Helsing apareció por primera vez en 1897 en la novela Drácula de Bram Stoker. Profesor, médico, filósofo y experto en lo oculto, Van Helsing es el mentor que guía a los demás personajes en la lucha contra el vampiro más famoso de la literatura. Pero, ¿y si la clave para entender a Van Helsing estuviera en el propio autor? Pocos saben que el nombre real de Bram Stoker era Abraham Stoker. Así es, Bram es simplemente una forma abreviada de Abraham. ¿Casualidad? Tal vez no tanto. Muchos expertos creen que Van Helsing fue, en parte, un alter ego del propio Stoker. Un hombre que, como él, luchaba contra lo desconocido, buscaba respuestas en la ciencia, pero también en lo espiritual, y se enfrentaba a los terrores ocultos de la mente humana. Van Helsing, entonces, no solo sería una creación literaria, sino también un reflejo idealizado del propio Bram, alguien que deseaba entender y dominar el misterio de la muerte, la superstición y el miedo. Además de sí mismo, Stoker pudo haberse inspirado en personajes reales de su época. Uno de los más citados es Arminius Vambéry, un misterioso académico y políglota húngaro que viajaba por tierras orientales y hablaba de leyendas oscuras y pueblos malditos. Vambéry no era solo un erudito. Muchos lo consideraron un espía doble, vinculado tanto al Imperio Británico como al Otomano, en plena guerra de influencias conocida como el Gran Juego. Un hombre culto y brillante, pero también envuelto en secretos. Bram Stoker conoció personalmente a Vambéry en Londres. Admiraba su conocimiento del mundo oriental, su inteligencia y su magnetismo. No es casualidad que, en Drácula, Van Helsing hable con reverencia sobre los saberes de Arminius de Budapest, una clara alusión a él. Algunos creen que Van Helsing es, al menos parcialmente, un retrato ficcional y una fuente de inspiración de este excéntrico erudito, un sabio viajero, maestro de lo oculto, con una vida marcada por el misterio y la lucha contra lo desconocido. Durante los siglos XVII y XVIII, Europa vivió una auténtica histeria vampírica. En regiones como Transilvania, Moravia y Alemania, se desenterraban cadáveres sospechosos de volver a la vida y se organizaban verdaderas cacerías de vampiros. Existieron incluso figuras reales que hoy consideraríamos cazadores de vampiros. Sacerdotes, médicos rurales e incluso jueces llevaban registros, investigaban extraños casos de muertes y aplicaban rituales para liberar almas atrapadas. Existen casos documentados, como el de Peter Blagojevich en Serbia o Arnold Paole. Ambos fueron dos figuras clave en los orígenes de la leyenda moderna de los vampiros en Europa durante el siglo XVIII. Blagojevich, un campesino serbio fallecido en 1725, fue señalado por supuestamente regresar de la tumba y matar a 9 de sus vecinos. Su caso, ampliamente registrado, se convirtió en uno de los primeros ejemplos conocidos de creencia en el vampirismo. Un año después, en 1726, surgió el caso de Arnold Paole, un exguerrillero serbio vinculado a una supuesta epidemia de vampirismo en el pueblo de Medveja. Según los informes, Paole habría vuelto de la muerte para atacar y alimentarse, tanto de personas como animales. La situación fue tan alarmante que incluso atrajo la atención de las autoridades del Imperio Austriaco, quienes llevaron a cabo una investigación formal. Ambos casos fueron decisivos para cimentar el imaginario vampírico en Europa y tuvieron un impacto significativo en la difusión de esta leyenda en la cultura occidental. Van Helsing podría ser un homenaje a todos estos personajes históricos, sabios, médicos y exorcistas que enfrentaban lo inexplicable con los pocos recursos de su época, y de Blagojevich o Paole como casos de vampirismo. Estos cazadores de vampiros reales no llevaban crucifijos y estacas como en las películas.
pero sí luchaban contra lo que su sociedad creía ser una amenaza real. Y es muy probable que estas historias llegaran a oídos de Stoker mientras escribía su novela. ¿Crees que puedes detenerme? ¡Detenernos! No sabes con quién te estás metiendo. Y si tenemos en cuenta que Stoker se llamaba Abraham, ¿es posible que Van Helsing no sea un personaje, sino una fusión de dos hombres reales? Arminius Vanberg, el enigmático erudito del Este, y Abraham Stoker, el autor que temía a la oscuridad tanto como la estudiaba. Así que la próxima vez que escuches el nombre Van Helsing, recuerda que más allá del héroe de las películas o los videojuegos, hay una historia más profunda, hecha de leyendas, ciencia, miedo y tal vez un poco de verdad.